Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Elecciones Bíblicas Podcast, una publicación periódica de estudio bíblico expositivo. Es para nosotros un gusto darte la más cordial bienvenida a este espacio de conversación sobre la Biblia, sobre lo que Dios quiere decirnos a nuestra vida y a partir de la conversación, de la lectura del texto, pues tomamos lecciones y luego elecciones. Dwight, ¿cómo va todo? Muy bien, John, encantado nuevamente de estar aquí con todos para compartir este espacio y poder, indagar sobre las verdades del texto bíblico en esta aproximación expositiva que usted señala que hacemos. Así es, estamos estudiando el Sermón del Monte. Bueno, en realidad la serie es más amplia, estamos estudiando todo el libro de Mateo, ya hemos estudiado otros libros también de esta forma, conversando y aprendiendo mucho acerca del texto bíblico. En esta ocasión estamos en Mateo y dentro de Mateo estamos estudiando lo que se denomina el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, 6 y 7. Hoy hablaremos del capítulo 7 entre el versículo 1 y el versículo 12. ¿Verdad, White? Así es, y vamos a leerlo en la Biblia Reina Valera versión 2020. Creo que estamos listos, de manera que invitamos a nuestros oyentes a que busquen su Biblia y a que nos acompañen a leer el texto bíblico y a escucharlo y luego a conversar sobre él. Creo que estamos listos, Dubái, así que adelante con la lectura. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues, si vosotros, que sois malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los demás os hagan a vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Dubái, muchísimas gracias por compartir la lectura bíblica del día de hoy. A los que nos están escuchando, les invito a pensar en Jesús, que es un profesor, un maestro, dando una enseñanza en un monte a sus discípulos, en primer lugar, y luego a una cantidad de personas que han ido a escucharlo. Y eso es particular porque la estructura de lo que Jesús presenta, Dwight, es una estructura básicamente pedagógica. Primero hay una afirmación, luego hay unas preguntas de reflexión y luego hay como un cierre en lo que Jesús quiere dar a entender. Y yo encuentro, Dwight, y lo hablábamos antes, dos temáticas, ¿verdad? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuáles serían los puntos centrales de la lectura? Pues tenemos en principio el juicio justo, uno de los primeros apartados, y primero en un despliegue grupal, luego hace un enfoque eh, personal. Luego, el otro tema va a ser el tema de el pedir y encontrar. Pedir y se os dará, buscad. Y, bueno, ese listado. Y entonces ese nos da otro escenario, otro apartado de este discurso del reino. Exactamente, de eso quería yo hablar luego de que usted mencionara eso. El reino, Jesús está enseñando a vivir en el reino de Dios. Ha comenzado hablando de las bienaventuranzas, luego ha explicado distintos temas acerca del reino de Dios y lo que significa vivir en el reino de Dios. En el episodio anterior estábamos hablando acerca del corazón, la importancia del corazón en el reino de Dios y aquí hablamos de las relaciones humanas.
Dubái, es que estamos muy enseñados a juzgar. Y más yo creo que con las redes sociales y todo el mundo en el que vivimos hoy en día, pues juzgamos como muy a la ligera, ¿no? ¿Qué le parece a usted eso? ¿No ve usted un partido de fútbol y uno juzga mejor que que el árbitro que está juzgando el juego? ¿No le pasa? Sí, y me parece que el texto incluso lo presenta de una manera un poco divertida, porque primero lo pone incluso en plural, ¿sí? No juzguéis para que no seáis juzgados. Y eso es, se dirige a un público, ¿sí? Se dirige a un público, porque está frente a un público. Y entonces es así grande. Pero ese sabe que no es posible cumplirse, porque a renglón seguido dice, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados. Así que como que está tolerando el discurso, está siendo como consecuente con el hecho de que es imposible no juzgar. Vamos a juzgarlo todo, vamos a juzgarlo todo. Pero entonces como que nos voltea el enfoque y ahora nos pasa al plano personal, porque ya no nos habla en plural, sino que dice, con la medida, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Ahí ya no se refiere a que yo estoy en un plural, en un colectivo, sino ya se me metió conmigo. ¿Por qué miras lo que tiene tu hermano? O sea, ya se metió con... si había más gente, ya no, ya estoy solo frente a él, frente a mi juicio, y ahora el foco soy yo. Me voy a juzgar yo primero. De acuerdo. Yo encuentro, y lo mencionaba antes, no sé qué le parezca a esa estructura, es que Jesús arranca precisamente por lo que usted estaba mencionando, con una verdad, no juzguéis para que no seáis juzgados, luego da un argumento, con el juicio que juzgas serás juzgado tú después, y luego hace una pregunta buscando que el auditorio piense en las circunstancias que estaban viviendo. Entonces, primero Jesús les da una enseñanza y luego les hace una pregunta de reflexión. ¿Por qué miras tú la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Yo quisiera extender esta pregunta a los que nos están escuchando y a nosotros mismos. ¿Cree Dwight que somos dados a mirar más lo que está y los errores del otro que a mirar nuestros errores? ¿Le pasa a usted? Yo le cuento, antes de que usted me responda, yo le cuento que a mí me pasa y me pasa mucho. Yo suelo ver mucho el error del otro y cuando me doy cuenta de lo que estoy haciendo, digo, espera un momentico, que como que Dios me habla y dice, espera un momentico, yo tengo otros errores y tal vez mucho peores. ¿Le pasa a usted también, Dwight? Ujú. Pues me pasa todo el tiempo y entonces como que sí, ver un partido de fútbol, por ejemplo, es ensañarnos contra el jugador, contra el arquero, contra el árbitro y todo, el televidente siempre se despacha contra el que esté allí. Todos a sabiendas de que si hubiéramos estado ahí no hubiéramos podido hacer absolutamente nada, a menos ser que fuéramos, que el televidente fuera también un jugador profesional y eventualmente pudiera hacerlo mejor, pero entonces no es en la mayoría de los casos lo que ocurre. Así que en la mayoría de las situaciones, pues me queda más fácil juzgar al otro, siempre. Yo creo que eso está en la naturaleza de los seres humanos. Pero, y aquí viene la buena noticia, es que en el reino de Dios las cosas van a cambiar. Porque en el reino de Dios, cuando mi corazón se transforma, entonces yo soy consciente de que tanto mi hermano tiene problemas, dificultades o hace cosas que no debería hacer, como yo también. Y ese tener en cuenta, ese elemento, me permite a mí pensar que yo también puedo tener una viga, un palo muy grande del ojo, mientras que estoy mirando a lo pequeño que tiene mi hermano. Este llamado que Jesús nos hace, ¿cómo lo podemos aplicar en nuestra vida hoy para alguien que nos está escuchando, Dwight? Si alguien nos está escuchando y dice, a mí me pasa lo mismo, yo juzgo a todo el mundo,
Yo me siento el árbitro y no solamente en el partido de fútbol, sino en mi trabajo, con mi familia. Yo creo que nadie hace las cosas bien, sino solo yo. ¿Qué le podríamos decir a partir de la enseñanza de Jesús y a partir de vivir en el reino de Dios? Pues en la medida en que nosotros empecemos a darnos cuenta de que pasar el escrutinio propio puede transformarme mejor la vida y en el sentido de que podré comprender mejor al otro. Sí, hablamos mucho a veces de la situación empática, digo, yo entiendo por qué te equivocaste, porque es que yo sé todo lo que me equivoco, yo sé todos, si pasamos al escrutinio propio, aquí me acuerdo del filósofo, conócete a ti mismo, entonces, mm, pues yo no voy a entrar en la disquisición filosófica, pero aquí sí como que Jesús me está diciendo, mírate a ti, mírate a ti. Y entonces ese ser consciente de lo que yo hago y continuamente ese escrutinio propio, ¿sí? Me va a permitir seguramente mejorar, ¿no? De acuerdo. Porque sí, otra vez situándonos en todo el espectro de todo este discurso, pues no sé, si yo sé lo difícil que es hacer las cosas bien, pues eventualmente podré ser un pacificador, un misericordioso, ese del corazón nuevo del que usted nos hizo memoria hace unos minutos. Yo creería, no sé qué opina de esto, Dwight, que hay solo uno que nos puede mirar y juzgarnos. Hay solo uno que no tiene nada en sus ojos, que nos podría señalar y decir, eres tú pecador. Y ese que puede hacerlo, en vez de condenarnos, vino con la intención de salvarnos. Entonces es algo precioso. O sea, primero Él no nos juzga, pudiéndolo hacer, no nos juzga. Así que es una invitación, creo yo, a que eso que hemos recibido, ese tesoro que hemos recibido, no lo echemos delante de los cerdos, como dice el texto, sino que eso que hemos recibido que es precioso, de eso mismo demos a otros. No sé si esa relación con el versículo 6, Dwight, tenga sentido para usted o cómo lo ve. Sí, pues a ver, ese ir en contravía de este principio nos pone en un plano en el que nos volvemos profanos. Profano en el sentido de que todo aquello que vaya en contravía del mal uso de las cosas, en este caso el mal uso del juicio, hay algo muy santo en el bien juzgar. Sí, cuando uno juzga acertadamente, eso es algo valiosísimo. Y en la medida en que se atente contra ese buen juicio, con ese sentido común, contra eso que debería entenderse, pues estaremos cayendo en lo profano, que es el texto que usted nos está, al que está mencionando, si les entiendo bien, Sí, ¿sí? yo quisiera poner un caso, ya para antes de pasar a la segunda parte de nuestra conversación. Si usted cometiera algo o sucediera un problema, tuviera que ir a un juicio, estar frente a un juez, usted estaría más tranquilo que ese juez supiera la ley y la pudiera aplicar de manera justa, o por el contrario, que fuera un juez que nunca ha estudiado nada y que simplemente está ahí y ya a partir de sus ideas un tanto aprendidas en la calle, lo va a juzgar. En ese caso, Dwight, ¿cuál de los dos preferiría? No, a mí que me pongan el que tiene oficio, el que sabe las cosas. Y entonces, claro, Claro, el que ha empezado por juzgarse a sí mismo, correcto. ese sería el que yo desearía, porque aquí usted nos dice que el que nos podría juzgar no lo hace. Aquí me trae a la memoria ese Salmo 103 tan delicioso que pone en uno de sus versos, ¿sí?
Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, De acuerdo. ¿sí? Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. O sea, ese juzgar que Él aplica, que podría ser desde la condena, no, lo hace es desde, yo me acuerdo de tu condición, me acuerdo de que eres polvo. Incluso ese me acuerdo es porque él mismo se hizo polvo. Lo Sí, vivió. lo vivió. Pues para ir cerrando esta primera parte, a modo de resumen, diría yo que la invitación que Jesús nos hace es a no juzgar a la ligera para que no seamos juzgados a la ligera. Ser conscientes de que todos tenemos errores y que muchas veces nuestros propios errores son más grandes de aquellos de los que nos rodean. Y yo diría que recordemos siempre, siempre, que bajo el reino de Dios él nos juzga a partir de la gracia y que estamos invitados a juzgar con un juicio correcto, a partir de lo que hemos recibido, a partir de la gracia. No sé, Dubái, si usted quiera tener algunas palabras de cierre, de resumen de esta primera parte. Me acuerdo de un profesor al que una vez unos estudiantes vinieron y le dijeron, profesor, llevamos unos días y los resultados de los exámenes no han salido. Dice, ¿quiere que mire con atención todo lo que usted escribió o califico rápido? O sea, para, porque el mensaje era, quiero mirar con consideración, quiero valer lo que esté escrito ahí, ver como ese proceso y no con una intención descalificadora, califico rapidito y aquí todos se condenan, "Va, eso es rápido". El Señor también podría hacer eso. Aquí nada de esto vale, hagamos un mundo nuevo, que sean mejores. De acuerdo, pero no lo hace. Y creo que No. en las relaciones humanas, bajo el reino de Dios, estamos invitados a juzgar con un juicio correcto. Pasemos al segundo momento, que habla de los padres y los hijos. Me acordé de la serie eterna que veíamos, Padres e Hijos. No tiene nada que ver, es un chascarrillo del que me acabo de acordar. Pero si usted y yo que somos malos damos buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre dará buenas cosas a los que le pidan. Pero antes de eso, la estructura se vuelve a repetir. Recordemos que Jesús es un profesor, está dando un juicio primero, dice, pedid se os dará, explica, luego da una razón, todo aquel que pide recibe, y luego hace, en este caso, dos preguntas para que los que lo escuchan reflexionen y para que nosotros hoy también reflexionemos. Hablemos de este pasaje de Dwight. Sí, también tenemos esa estructura en el que tenemos la verdad, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El que pide recibe, el que busca halla, al que llama se le abre, ¿sí? Y entonces también nos pone en ese plano personal ahora, ¿sí? ¿Quién de vosotros, ¿sí? Si su padre le pide pan, le dará una piedra, etcétera? Entonces, eh, nos permite saber otra vez en el tema de la oración que lo hemos tocado varias veces en este discurso, lo ha mencionado en varias oportunidades. En el episodio pasado lo teníamos un apartado grande, incluso la enseñanza de cómo orar del Padre Nuestro estaba allí, pero aquí volvimos a tocar el tema de la oración, volvimos a ello, ¿sí? Y entonces se nos invita expresamente, oye, quiero que estemos en contacto. ¿Sí? Pídeme y yo te doy. Busca, vas a encontrar. Llama, se te va a abrir. ¿Sí? Entonces, pues tenemos esa puerta grande, ¿sí? Como cuando mm, el banco está publicitando, oye, que hay crédito, ¿sí? Hay crédito. Ven y que vas a encontrar crédito para mm, lo que quieras. Bueno, John, me parece que este texto tiene crédito, o sea, el crédito es la
confianza que se deposita en alguien. Y Dios, Jesús, está enunciando que hay confianza en nosotros. Hay confianza en quienes están acercándose a este reino, porque a veces uno, dependiendo de la persona, va a decirle que le pida o que no le pida, ¿sí? Depende hay una interlocución válida. Yo no le, el discurso entre padre e hijo se da entre padre e hijo. Y eso ya nos pone un contexto muy determinado, muy claro, ¿sí? Porque, John, usted es padre. Ujú. Una cosa es que Isabela o Gabriela, sus hijas, se acerquen a pedirle algo, a que venga Tomasito, que no es hijos o hija, no es un hijo suyo, a pedirle. Es que ese ya es otro contexto. Pero si su niña viene a pedirle, eso tiene Claro, tiene un contexto muy, muy, muy claro. Y aquí yo veo eso también. Yo veo que hay un contexto en el que él puede decir con confianza, dando crédito, pedid y se os y dará, se os buscad dará. y llamad y se os abrirá. ¿Sí? Y creo que el texto que cierra esta sección tiene el para qué de este crédito. Muy bien. Yo, mientras que lo comentaba Dubái, yo estaba pensando en cómo explicarlo esto o cómo ilustrarlo un poco para nuestros oyentes. Y venía a mi mente una escena que hemos vivido muchas veces y es la escena de buscar trabajo. Entonces, el proceso de buscar trabajo es ir, golpear, dejar algo y uno irse esperando a ver si lo llaman. Y el texto, coincido con usted, es una invitación a la confianza, de una seguridad absoluta. Pedid se os dará, buscad y hallaréis. Es decir, la parte tuya tú la haces, pero la parte del otro lado ya está resuelta. Es ir ante Dios con una confianza total de que la parte que yo no hago ya va a estar resuelta. Es decir, yo voy con un pedido, pero sé que me darán respuesta. Voy a buscar y sé que voy a hallar. Voy a llamar y soy seguro que nos van a abrir. No como cuando uno llama a alguien y dice, espéreme a ver si de pronto está ocupado y me responde la llamada. O cuando uno está llamando a gritos a alguien y como que esa persona no escucha o hace que no escucha y sale y se va. Aquí hay una seguridad completa. Y la razón es súper importante, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Jesús hace la comparación con los padres de familia y dicen, hombre, si ustedes son malos, ¿no? Que lo resalta, si ustedes siendo malos dan buenas cosas, o sea, actúan en una coherencia y dan a su hijo lo que necesita, que eso es otra cosa importante aquí a tenerla en cuenta. Si mi hijo necesita un pescado, pues yo, o algo para comer, pues yo le doy algo para comer. No le voy a dar algo para otra cosa. No le voy a dar, si me pide pescado, no le voy a dar una piedra. Entonces la pregunta de Jesús es, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y podemos aquí hablar también de lo que significaría buenas cosas. ¿Da Dios todo lo que, lo que le pedimos? Es decir, podemos entender bajo el texto que Dios es como una lámpara que yo froto y sale y le pido y me va a dar. ¿Cómo lo ve usted, Bay? Pues obviamente no. Como De sugiere acuerdo. usted mismo en la pregunta, ya creo que la pregunta va con respuesta incorporada y efectivamente, pues no. Y creo que el texto que cierra este apartado, pues justamente dice, ¿para qué es? Porque hay una relación, una palabra causal aquí, el efecto de, ¿sí? Así que todas las cosas que queráis que la gente haga con vosotros, hacedla vosotros, ¿sí? Entonces, ese lo quiero leer literalmente. Así que todas las cosas que queráis que los demás os hagan a vosotros, así también haced vosotros con ellos. Pues esto es la ley y los profetas, ¿sí? Entonces, creo que ese texto
es la desembocadura de todo esto. ¿Por qué es que tuvo esa confianza en que el crédito estuviera tan abierto, de que el espacio en blanco estuviera para que se llenara el número? ¿Qué es lo que quiero pedir? ¿Qué es lo que quiero buscar? ¿Qué es lo que quiero hallar? Ese espacio en blanco, ese guión para escribir eh, la cifra. La Ujú. cifra es, la cifra es este versículo que acabo de leer, a mi entender, ¿sí? La cifra es en el ser, en esa naturaleza en la cual ahora yo todo lo que hubiera que quiero que quisiera que hicieran conmigo, entonces la transformación que ha hecho Jesús conmigo me permite ir y hacer con ellos tal cual me hubiera gustado que me hubieran querido hacer a mí. O sea, es una maquinaria del bien hacer. Correcto. Ya estamos cerquita a terminar nuestro episodio del día de hoy. Yo quisiera que tomáramos unos minutos para sacar como en un folio en blanco las lecciones del pasaje que hemos leído hoy, Dwight. Porque a partir de esas lecciones podemos tomar decisiones, es decir, podemos tomar elecciones para nuestra vida. Yo quisiera señalar dos lecciones que surgen del texto y que están muy conectadas con esto que usted acaba de mencionar, que precisamente usted lo menciona como la desembocadura o el desenlace. Y es cómo yo quiero que los demás vivan, o no, cambio la idea. En el contexto en el que vivimos, estamos viviendo siempre pensando en nosotros. Yo juzgo, yo pido, yo quiero, yo obtengo. Creo que el texto nos invita a pensar que bajo el reino de Dios no soy yo, sino es el otro. Y es el otro bajo la cobertura de la gracia que hemos recibido por parte de Dios. Es decir, yo no juzgo al otro, sino que lo hago con un santo juicio a partir de cómo he sido juzgado, a partir de la gracia. Y si alguien me pide, pues yo también le voy a dar de acuerdo a lo que yo he recibido. Creo que esas dos lecciones que Jesús nos está presentando es cambiar un poco el foco y decir, el mundo no gira en torno a ti, sino en torno a lo que tú puedas hacer por las demás personas. Es decir, bajo el reino de Dios, Dios actúa contigo y tú tienes algo para darle a otros. Estoy pensando ahorita en otro pasaje donde Jesús también resume la ley y los profetas. Y lo resumen, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿No? Como esos puntos de conexión que Jesús va estableciendo en su enseñanza del Sermón del Monte. Así que es una invitación puntual a juzgar con un juicio correcto y también tener muy en cuenta que lo que yo quiero que los demás hagan conmigo, lo voy a hacer yo, porque yo lo he recibido bajo el reino de Dios. Esas serían como mis ideas de cierre. Dwight, su turno. ¿Qué ideas podemos tomar del pasaje de hoy? Sí, pues yo creo que en la primera parte, en la primera fase, yo sigo extrayéndole el mensaje a, a esto que nos enuncia Jesús con la misma lógica de mi compañero, el profesor que le cuento. ¿Sí? Yo quiero tomarme el tiempo para, con consideración, mirar las cosas eh, porque sé que en esa lógica yo podré lograr mejores cosas, ¿sí? Que ese trabajo que se han tomado conmigo de consideración, de tenerme cariño, de saber que yo Ujú, Entonces, yo sí. quiero tener esa misma lógica y juzgarme a mí primero, y recordar todo lo que no pude hacer para saber, oye, el otro va a tener estas dificultades y entonces lo voy a juzgar con más benignidad, porque no nos dice que no juzguemos, porque, bueno, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, pero luego nos explica cómo juzgar bien, o sea que no nos saldremos hay que juzgar, ¿sí?
pero con esta benignidad, con este trato de la gracia, Correcto. ¿sí? Y en esta otra, en la segunda fase, el de pedir, buscar, llamar, ¿sí? Saber que tenemos crédito, que así como los buenos padres, a pesar de lo malos que somos, pues, hay una suma general en la cual la mayoría de los padres le dan cosas buenas a sus hijos, ¿sí? Si yo hago la suma aquí, una fecha en la que los reyes, muchos niños van a quedar con regalito. O sea, en términos generales, la gente le va a dar cosas bonitas a los hijos. ¿Sí? No van a ser muchos niños con carbón, De ¿sí? acuerdo. Ujú. Entonces, en esa misma lógica, también tenemos esa convicción de que el Señor nos va a dar cosas buenísimas. Y pues aquí tenemos esta invitación con este para qué. El crédito de las instituciones financieras tiene un para qué y aquí el para qué es para que seamos eh, tan eficaces en esto de tratar a los otros como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Así es. Una maquinaria del bien. Creo que vivir bajo el reino de los cielos es una invitación a dar a otros lo que hemos recibido. Si alguien nos está escuchando y quiere ser parte del reino de los cielos, invitadísimo a escuchar el mensaje de Jesús, a tomar las lecciones y a tomar una elección por creer en Él. Aquellos que ya han creído en Él y que viven una vida cristiana y que quieren agradar a Dios y conocerlo más, qué bueno que la próxima vez que estemos tentados o que pensemos en juzgar a alguien, nos acordemos que nosotros somos iguales o de pronto peores. Y que lo que somos ahora lo somos porque Dios nos ha cambiado, nos ha transformado. De manera que el juicio que hagamos, lo hagamos con gracia. Y también que sepamos que en Él podemos ir confiados y encontrar lo que vamos a buscar. Así como un padre le da alimento a sus hijos. Dwight, una palabra para terminar. Bueno, una invitación para quien nos esté hablando, o sí, esté hablando con nosotros en esta conversación. Si quiere poner allí un comentario, un propósito o una interpretación de algo que eventualmente piensa que no está contemplado en esto que hemos dicho y que podría aportar en la conversación, bienvenido a hacerlo. Y todos súper invitados a compartir este video en sus redes sociales, con sus amigos, con sus conocidos, y así ampliamos la conversación en torno al texto bíblico. Próximo episodio, seguimos con Mateo capítulo 7 en los textos que siguen hacia adelante y esperamos que Dios siga dándonos lecciones y que nos permitan tomar luego elecciones. Dubái, muchas gracias por todo. Gracias también, gracias a quienes nos acompañan. Así que un saludo desde Andalucía, España, así, abierto. Así es. Dios lo bendiga. Saludos.